Bendiciones. Hoy hablaremos de un tema fascinante, un tema que a muchos les traerá un despertar. ¿Te sientes en el mismo lugar, sin avance? ¿Por qué te digo todo esto? Porque el Espíritu Santo sabe que su pueblo tiene una carencia, una falta de conocimiento, una falta de verdad. Hay una ignorancia tremenda y muchos abusan de esa carencia en su pueblo. Y en vez de traer despertar, traen atraso. Por eso te pregunto, ¿verdaderamente llevas una conexión con el poderoso, con el Creador? ¿Hay una comunicación? ¿Por qué? Te voy a decir. He visto en estos tiempos, y no vamos a cubrir nada, una generación apagada en su llamado a un despertar. Y me dirás, si llevo una comunicación, voy a la iglesia, hago las oraciones pertinentes a su momento, me congrego, pero ahora te voy a decir esto. ¿Es verdaderamente eso una comunicación con Dios? Cumplir con algo establecido por un régimen que te lleva a pensar que si haces ciertas obras o cumples con ellas, todo estará bien. ¿Verdaderamente estás entendiendo el propósito de la salvación? ¿Un nuevo pacto? Y me dirás, bueno, no hago cosas malas, creo tengo un lugar asegurado. Voy a la iglesia y ahí donde nací es donde me congrego, no falto los domingos, doy el diezmo, el porcento de lo que recibo del trabajo. No digo que esté mal, pero verdaderamente eso te ayuda a mantener una comunicación con Dios. No digo malas palabras. ¿Crees que eso es una comunicación verdadera, una conexión? Si te dijera que puedes estar en comunión con Dios las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año, y tener esa comunión, esa falta por ser a veces llenados. Pero me dirás, trabajo, tengo deberes por cumplir. Es imposible. Bueno, hoy te traigo una noticia. Te hicieron ver que una comunión con el viviente, verdadero Jesús está lejos. Estamos en una generación donde, escucha bien, donde debe de haber un despertar, un avance, no quedarse en el mismo lugar. Hace unos días me dio una palabra mi Espíritu Santo y me decía, esta generación está atrasada. No conocen ni reconocen a su Dios por la salvación, por lo que trajo. Reconocen sus obras y tratan de meter en sus objetivos obras por cumplir, obras vacías, llenas de caridad y apariencia maquillada de amor. ¿En qué tiempo estamos? Bueno, ahora te pregunto, supón que hoy fuera tu día, tu último día en este plano. Y estarías delante de esa puerta gigante. Dime la razón por qué te tienen que dejar pasar ahí. ¿Qué me dirías? Analízalo bien e imagínate. ¿Por qué te dejarían pasar? ¿Reconociste la obra de su salvación? ¿O la obra que hacías tú? Esa obra de caridad, amabilidad, y por eso sientes que lo mereces. No digo que esté mal demostrar esa parte en nosotros hacia los demás, pero a veces solo es para que seamos reconocidos, para glorificarnos a nosotros mismos. Y su obra no es para glorificarnos a nosotros, su obra es para glorificarlo solo a Él. Si reconociste la obra de su salvación antes que toda obra o penitencia impuesta por ti, estás reconociendo que es por gracia inmerecida de nuestro Padre Celestial. Así es que te voy a decir algo. ¿Qué harías si estuvieras en una isla ya por varios años perdido? Intentaste 1000 maneras para salir, pero ninguna funcionó. Y de casualidad pasa un hombre en su bote cerca de esa isla. ¿Qué harías? ¿Verdad?
Te levantarías y dirías, sálvame, aquí estoy. Bueno, lo mismo pasa con tu salvación. No es por méritos de tú construir una barca y creer que te has salvado. Es por los méritos de aquel hombre que pasó por ti en su barca y te dio la salvación. Nos dice Romanos 9:16. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. ¿Escuchaste bien? No es en nuestras fuerzas. Vano si queremos construir un reino aquí, porque será un reino pasajero. Así es que tú necesitas reconocer que Él ya lo hizo todo por ti. Si creemos que es en nuestras fuerzas y no las de Él, en vano vino a dar esa salvación. Así es que agárrate, porque hoy vamos a tumbar murallas que por muchos años nos enseñaron y hasta ahora pensamos que era por nuestros méritos y no por los de Él. Dice Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, no, pues es el don de Dios. El don perfecto que Dios trajo para ti. Necesitaba, escúchame bien, llevarte a entender esto primero, antes de adentrarnos y hablar sobre, escúchame bien, sobre este fuego en nosotros que se tiene que avivar. ¿Por qué? Porque si no reconocemos que es por Él, ¿cómo vamos a reconocer un fuego dentro de nosotros, un fuego perfecto? Así es que con la ayuda de nuestro gran Espíritu Santo, cuando uno no toma ese nuevo pacto, un nuevo pacto perfecto, seguirá haciendo obras para llenar un vacío. Se llama la satisfacción. No vamos a quitar que hay obras que el Espíritu Santo, como te dije, te lleva a hacer. Y esos son los frutos del Espíritu Santo, frutos que no nos glorifican a ti ni a mí, sino frutos que solo glorifican al Señor. Las obras de nuestro Espíritu Santo no te enorgullecen, sus obras provocan amor hacia ti, hacia los demás, compasión, entender, y eso te hace sensible a ver las circunstancias de otros. Ahora entiendes, no son obras de carne, obras que te aseguran un lugar en un sistema o un lugar en la audiencia, obras por ganar seguidores, obras para provocar la atención o compasión de los demás, obras llenadas de audiencia. ¿Entendiste? No son esas obras las que tú necesitas. La obra que te va a llenar es la obra perfecta que Él ya construyó por ti en esa cruz. Así es que hay un sentido de un propósito y es el amor que Él puso en ti. Un amor que se enciende, un amor puro, un amor genuino, un amor sincero, un amor que te llena interior y no momentáneamente. Sí, hay amor de carne y hay amor que fue impuesto por Él en ti. Puso una semilla de amor. Y no es un amor de carne que se vive en estos tiempos de apariencia, un amor momentáneo, un amor vacío. Hace poco, escuchaba unas estadísticas de divorcio. Y en el 2024 se registraron 163,587 divorcios. Y ha ido de aumento en el año. Eso fue en mi país. No estoy generalizando en todo el mundo. Me llamó tanto la atención y dije, ¿cómo es posible? Pero el año que rompió récord es en la pandemia. Y esto era por la compañía que se tenía que vivir en casa. ¿Con qué te llevo a decirte esto? Que hay un vacío que no se puede llenar por nadie ni por nada aquí. Porque el amor de carne, como te decía, es momentáneo. Buscarás algo nuevo y te llenará en el momento.
Necesitas un amor interior, un amor que te llene profundo. ¿Por qué te hablo de las obras que te enorgullecen o amores carnales? Porque estas dos, escúchame bien, porque estas dos tapan un vacío. Buscamos a toda costa llenarlo. Ahora te pregunto, ¿te gustaría llenar verdaderamente ese vacío? Ahora, si quiero llevarte a conocer sobre este fuego que se aviva o que se consume. Y estos fuegos están dentro de ti. Este fuego ha sido una parte importante en generaciones pasadas y las de hoy. Y el fuego, escúchame bien, es nuestro Espíritu Santo. Y este precioso fuego tiene diversas formas de representarse. El poder de Dios, su pureza, su inocencia. Sí, este hermoso fuego tiene diferentes facetas. ¿Y de dónde proviene este fuego? El que está dentro de ti. ¿De dónde surgió? Porque te podré explicar qué es el fuego y cómo se aviva y cómo se consume. Pero si no sabes de dónde proviene, ¿cómo lo vas a entender? ¿Cómo lo vas a avivar? Mira lo que nos dice Job 41:19 en la interlineal. De su boca antorchas brotan, chispas de fuego saltan. ¿Por qué te la presento en hebreo en ocasiones o en griego? Porque su idioma original lamentablemente se fue cambiando su significado por generaciones. Y no digo que esté mal leer otras versiones, no. En muchas ocasiones, como te decía, se cambió la palabra a su traducción. Por eso es muy importante siempre comparar con su nacimiento, su origen. Si a ti te gusta profundizar más en su palabra, en su significado y tener revelación, tendrás que ir a esa raíz. Pero bueno, seguimos. Dice que de su boca brotan antorchas y chispas de fuego. Bueno, sobre la chispa hablaremos en otra ocasión, porque ahorita nos profundizaremos un poco en ese fuego. Y ese fuego que fue puesto en ti, sí, de su boca, de su aliento, al soplar en ti, ese fuego entró en tu interior. Hay un aliento que Él sopló por tu nariz y otro aliento que Él sopló por su boca. Y estos dos alientos no son iguales, porque uno es caliente y otro frío. Mira lo que nos dice Salmo 18:15. Entonces apareció el lecho de las aguas, y los cimientos del mundo quedaron al descubierto a tu reprensión, oh Señor, al soplo del aliento de tu nariz. ¿Escuchaste? Un versículo nos habla muy claro sobre su fuego, sobre el aliento que sale de él, y otro sobre el aliento que sale de su nariz. Mira, tú tienes aliento frío y aliento caliente. Sopla por tu boca y ponlo en tu mano. El aliento saldrá caliente, ¿verdad? Ahora respira por tu nariz. Saldrá frío. El fuego que hay en ti, del que nos habla Job 41:19, fue puesto en tu boca y ese fuego se aviva o se consume. Te estoy dando una pequeña introducción. Iremos tocando este tema poco a poco. Cuando una persona deja de respirar y se le dan los primeros auxilios, no le dan, escúchame bien, aliento por la nariz, ¿verdad? No, sino que tiene que ser por la boca. Cuando un fuego se empieza a consumir, es necesario soplar, ¿verdad? Para que se empiece a avivar otra vez ese fuego. Bueno, el fuego que fue puesto en ti, al soplar, pasará aliento a otra persona. Ese fuego avivará su fuego que se está consumiendo. Y lo mismo pasa contigo.
Es el fuego que Dios puso en ti, que se necesita avivar. Me dirás, pero esto es en lo espiritual, no tiene sentido. No se te olvide que a partir de lo creado se manifestó en este plano. Alojas a un espíritu, a una alma, la cual también tiene manifestación en este plano a través de ti. Ahora voy con esto y profundizo un poco más. Te empiezas a sentir apagado, triste, no le ves sentido a la vida. Los días pasan y solo quieres que transcurran, que el tiempo vuele. Haces las cosas así por inercia, te angustias por todo. Mira lo que nos dice 2 de Timoteo 1:6. Bueno, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. No te estás sintiendo así y no es casualidad. Ese fuego se está apagando y todos necesitamos avivarlo, porque quien puso el fuego, escúchame bien, es el que va a seguir soplando en ti. Aquí nos dice despertar, avivar ese fuego, que a veces por las circunstancias se empieza a apagar. El gozo es fuego, la alegría en ti aviva el entusiasmo, el amor sobre todo. Si eso empieza a faltarte, se apagará y una persona en ese fuego empieza a menguar y empieza a recibir ataques en lo espiritual. ¿Qué se hace? Se manifiesta en este plano. Es lógico, para tú haber dejado de ver el sentido a esta vida por los problemas, por las circunstancias, es porque tu fuego empieza su proceso de consumirse. Pero ¿cómo? Te decía desde un principio, el vacío sigue ahí, el vacío no se va. Ese pequeño fuego no está recibiendo lo necesario para avivarse. Por eso te comentaba, las obras de caridad, cuando no son fruto de nuestro gran Espíritu Santo, solo te llenará momentáneamente y volverás a tu proceso de vacío. ¿Y cómo saber si la llama empieza a consumirse? Hebreos 12:29 nos dice, porque nuestro Dios es fuego consumidor. ¿Entendiste bien? Has estado lejos de tu Dios, de su calor, de su fuego. Necesitas de sus brazos. Uno de los primeros indicios, cuando empiezas a apagarte, cuando empiezas a menguar, cuando no le encuentras sentido a nada, es porque no dejas de hacer las cosas por Dios y las empiezas a hacer para ti. Ahí es cuando le empiezas a dar la espalda a tu Creador. Creer que eres tú tu sustentador. Ahí es cuando el fuego se empieza a apagar. El desánimo, el cansancio, ahí viene el agotamiento también físico, por querer hacerlo todo a prisa, hacerlo todo sin sentido, sin visión, sin propósito. Te empiezas a fatigar y por ende tu alma sufre también ese cansancio. ¿Qué te quiero decir con todo esto? Que estás dejando de vivir bajo su calor, bajo su refugio, bajo su cobertura. Y una persona fuera de la cobertura de Dios, escúchame bien, su fuego algún día tendrá que consumirse, porque lo dice su palabra, es fuego consumidor, un fuego que se puede avivar, pero un fuego que también se puede apagar. Es lo peor que puede hacer el hombre, querer ser vasto, llenarse por carnalidad momentánea, sucumbir a sus deseos y no a los deseos que tiene Dios para ti. No se te olvide, existe la felicidad momentánea y la felicidad eterna, y tú mismo te alejas de esa eternidad, de esa prosperidad en lo espiritual. Puedes avivar ese fuego que arda en ti, que se avive, y es por medio de su palabra.
Pero es que leo la palabra y no le encuentro sentido, no le entiendo, no causa un efecto en mí. Y es porque no la estás leyendo con sentido, la estás viendo la palabra como un libro cualquiera. Y déjame decirte que la palabra de Dios no es un libro cualquiera, porque la palabra de Dios te abre puerta a su camino. Y si el mensaje, espérame, de los domingos, a donde vas, a donde te predican, te aviva en el momento y unos días vuelves a lo mismo, es porque su palabra, la palabra, no está haciendo efecto en ti. Necesitas que empiece a hacer estragos en tu vida, que te mueva. Y es sencillo, estás dejando de caminar con el propósito y empiezas a caminar con tu propósito, un propósito impuesto por ti. Y es porque necesitas caminar con Jesús, caminar en su camino. Mira, necesitas, escúchame bien, que su palabra sucumba en ti. Y la palabra no se recibe, escúchame bien, desde un asiento o desde una banca. La palabra se camina, se vive, se analiza, se profundiza, se ama. Vivirla, dice Primera de Juan. En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Bueno, te la voy a leer para que la entiendas un poco más. En la interlineal, en la hebrea, vamos a la hebrea. En el principio estaba siendo la palabra, y la palabra estaba siendo hacia el Dios, y Dios estaba siendo la palabra. Dios es la palabra, es ese fuego, es ese soplo que tú tanto necesitas. Acuérdate, para avivar un fuego se necesita soplar, si no se empieza a consumir. Su palabra, escucha, es ese aliento que necesitas y es Dios, ese fuego en ti. ¿Entendiste? La palabra vino a hacerse carne por ti y por mí. Dice su palabra, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él vino a abrirte una puerta para caminar en verdad y eterna vida, en paz. A veces nos negamos a Dios, como te decía, por pensar que somos autosuficientes, que no necesitamos de nadie. Pero me dirás, vivo en oración seguido. La oración y el crecimiento en lo espiritual no es lo mismo. Una es la conexión con el Padre, el necesitar de sus brazos, de su consuelo, de su amor. Y otra cosa es cuando el Padre te enseña a caminar en lo espiritual, a conocer un conocimiento que te hará crecer solo en Él. No dejes pasar esa oportunidad de avivar su fuego en ti. Dejemos de ser una generación atrasada a su propósito, de reconocer nuestras obras y empezar a reconocer sus obras para que Él habite dentro de nosotros. Ya no estás para quedarte en el mismo lugar, sino avanzar. Necesitas reconocer su propósito por el cual fue enviado y vivas en ese propósito, en un nuevo pacto, una nueva redención y salvación. Así es que está en ti y está en mí en alcanzar ese propósito y avivar su fuego. Espero este mensaje te haya hecho reflexionar que no podemos vivir sin nuestro Creador. No somos huérfanos, tenemos a un Padre, tenemos a alguien que vino a interceder por nosotros para abrirnos una puerta para llegar al Padre. Así es que damos gracias a nuestro gran Espíritu Santo por su guía y glorificamos nombre que es sobre todo nombre de nuestro Cristo Jesús. Que la paz de nuestro Santo Dios esté sobre tu vida y la de tu familia y que cada paso que des sea certero, caminando en su camino, no sean tus pies, sino los de Él. Bendiciones.